Bien, conversaremos con Luis Crespo, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, bueno, también integrante de la directiva, Luis, de la Asociación de Profesores Universitarios de UCB. A ver si también ese tema lo tocamos, ¿no?, en algún momento en el desarrollo de esta conversación, pero básicamente conversar con Luis un poco del contexto económico, de las cosas que están pasando, que están ocurriendo. El gobierno recién, por cierto, bienvenido Luis, ha hablado de desdolarización, de darle más fuerza al bolívar. Bueno, para eso tiene que haber condiciones, sin duda alguna. El tema inflacionario sigue presente, el tema de la participación de la economía privada. Se suma ahora una nueva carga impositiva que a lo mejor va a afectar y va a impactar en la economía productiva nacional. En fin, son muchos temas, ¿no?, en ese sentido. Pero me gustaría hablar de esto último, desdolarización. ¿Es eso posible? Sí, buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Ciertamente el escenario económico venezolano hay que evaluarlo constantemente por los niveles o las hipótesis que podemos construir sobre el mismo. El primer trimestre del año estaba marcado por el tema de la flexibilización o no de las sanciones, luego el tema electoral que está allí presente, que constantemente nos lleva a ir valorando y describir el comportamiento de los escenarios. Ahora nace este fin de semana la propuesta desde la vicepresidencia de avanzar en desdolarizar la economía venezolana. Tiene que ver es un tema de confianza. Claro. Cuando vamos a hablar del dinero, cuando vamos a hablar del sistema monetario, del sistema de precios de un país y de una economía, la confianza, la certidumbre es fundamental, y en economía ella se marca a partir de las políticas económicas, de las acciones, de las estrategias en política fiscal, monetaria, comercial y cambiaria. Y es allí donde cada sector hace su valoración y genera certidumbre o incertidumbre. La dolarización en Venezuela nació como una respuesta de los sectores para seguir operando en la economía venezolana. No fue el resultado de una política económica. Por el contrario, claro, hablar de dólar en este país era un tabú, judicializado. Hacer actividades en dólares era penado en este país. Por lo tanto, la dolarización transaccional vino a tratar de generar equilibrios microeconómicos en el país para que las empresas siguieran operando y las familias pudieran realizar el intercambio y además proteger sus valores. Fue totalmente positivo, pero quiero reiterar que no fue el resultado de una política económica. Entonces, hablar ahora de ese tema, el mismo estará marcado por la confianza, el mismo estará marcado por qué se propone como política económica al país que pueda permitir a eso. Yo creo más en que las condiciones están dadas para un sistema bimoneda. Sí, o sea, transitar las dos monedas, si bien ahora, de acuerdo al porcentaje que se presenta, el bolívar se utiliza más en las transacciones, pero son en las transacciones menores, claro. Se utilizó mucho recién, Luis, por el pago del impuesto sobre la renta, que lo tienes que hacer en bolívares, en buena medida. Pero eso no es que va a permanecer en el tiempo, sino hay lo que tú señalas, confianza. El dinero tiene cualidades, tiene tres cualidades fundamentales. Uno, es utilizado como un instrumento transaccional. Dos, me permite decir que esa mesa vale $100 y no que esa mesa vale medio kilo de plástico, 50 tornillos, o sea, es medio contable. Y tercero, reserva de valor, o sea, la gente puede poseerlo y ahorrar. Cuando se pierden esas cualidades, simplemente hay desconfianza sobre el dinero. En la medida que el bolívar no lo posea, la gente lo utilizará solo como un instrumento transaccional. Y además se utilizó y se sigue utilizando como el referente, al final de cuentas, para lo que es, digamos, el mercado cambiario y para la colocación de precios. Y para las grandes transacciones. Claro, y para las grandes transacciones se realizan en dólares, porque es el único referente. Ya no era como antes, que vamos a esperar cuál es el perfil inflacionario que nos presenta el Banco Central de Venezuela. No. Es el referente, es el dólar, cómo va en el dólar oficial fundamentalmente, sí, y de ahí se parte en adelante, ¿no? Entonces, la familia y las empresas asumirán la moneda que le represente esas tres cualidades, le permite intercambiar, le permite expresar sus precios y su contabilidad, pero también le permita reservar valor. Eso no tomó confianza en el dólar. Eso no se hace por decreto, eso se hace por confianza y bueno, que el dinero
posea esas cualidades. Eso está más que estudiado y demostrado históricamente en otras economías, nosotros lo estamos viviendo y no es un simple hecho de un acuerdo que se suscriba, es generar condiciones para que las monedas se hagan fuertes a partir de sus cualidades. Lo importante sería también que esa referencia de dólar bolívar también se tomara en cuenta, por ejemplo, para los salarios. Eso sería lo fundamental, ¿no? Claro. Y en este momento, lo hemos discutido en otras oportunidades, la política cambiaria que se centra en anclar el tipo de cambio a partir de intervenciones del Banco Central, una oferta que genera el Banco Central, y eso ha sobrevaluado el bolívar, generando otros problemas en nuestra economía que también lo hemos descrito. El tema, por ejemplo, de la pérdida de competitividad en el mercado internacional de los productos venezolanos porque son muy caros. Y bueno, en la economía las cosas no se decretan, se construyen a partir de la confianza detrás de un plan. Vamos a hacer una pausa, Luis. Estamos conversando con el economista Luis Crespo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Seguimos conversando con Luis Crespo. Bueno, son muchos temas, Luis, en este sentido. El tema de la inflación, a pesar de que se ha mantenido, digamos, con cierta estabilidad en lo que va de este año, la paridad dólar-bolívar, por momentos hay precios que se disparan. ¿Cuál será la razón de ello? Sí, es importante describir el fenómeno. Tenemos una estabilidad relativa de los precios en la economía. Lo has dicho bien, relativa. Relativa, porque fundamentalmente está basada en el anclaje del dólar, lo que conversábamos anteriormente. Esa tarea le ha costado en este periodo 2024 más de 1.700 millones a los venezolanos, y en el 2023 nos costó más de 4.600 millones, que es la oferta de dólar que hace el gobierno para mantener ese relativo comportamiento también del tipo de cambio. Esa inflación está marcada fundamentalmente por ese comportamiento del tipo de cambio. Hemos visto un repunte en el último mes, vamos a esperar el cierre de mayo porque la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo hoy está a un 10%. Eso va a tener algunas implicaciones inflacionarias. Sin embargo, también la estabilidad relativa está vinculada al sacrificio del consumo, al sacrificio de la demanda, sí, y la debilidad del consumo que se aprecia en la economía venezolana. Que hay en el primer trimestre un pequeño repunte de un 1.4%, 2%, dependiendo de quién haga la recolección de datos. Los gremios empresariales hacen la exhortación de la necesidad de que se definan estrategias para recuperar el poder de compra. Pasó el 1 de mayo y no hubo aumento salarial. Se invitaron un nuevo concepto basado en el ingreso mínimo indexado, en la bonificación del salario, y ahí tenemos la confrontación de dos grandes conceptos: la bonificación del trabajo y la desalarización del trabajo. En Venezuela, en este momento, la política salarial es de desalarizar, y eso tiene una gran afectación en los activos de los trabajadores venezolanos. Ahora, si tú no corriges esa situación, que no es fácil tampoco, ese poder de compra, ese poder adquisitivo, la economía venezolana va a seguirse desenvolviendo dentro de la irregularidad que lo hace, ¿no? Sí, tenemos una economía que ciertamente se achicó, no estamos hablando de la Venezuela de hace 2 décadas, los factores productivos también se han achicado, pero en ese contexto los trabajadores han puesto un gran sacrificio. O sea, la desalarización para los trabajadores tiene una alta significación desde el punto de vista de lo que dejan de poseer, sí, los activos, prestaciones sociales, fondos de ahorro, recreación, vacaciones y aguinaldo. O sea, cuando tú te pones a ver el resultado de esa política, quien está haciendo un gran sacrificio y quien está pagando la estabilidad relativa de algunas variables en esta economía son los trabajadores y su familia. Fíjate, con la creación de este nuevo fondo a través del aporte del 9%, de acuerdo a decreto oficial del sector empresarial, alguien hacía un cálculo que tampoco iba a ser mucho.
Es decir, si le sumas ese 9% a los 130 bolívares mensuales que reciben pensionados y jubilados, a menos que por arte de magia surja otro referente, pero el monto no va a ser tampoco un monto así como que diga, bueno, es racional, según los cálculos, habría que esperar el momento definido. Sí, allí es importante dejar claras algunas cosas. Los empresarios y los trabajadores siempre aportaron a su seguridad social. Siempre aportaron al Instituto Venezolano de Seguro Social. La gente cuando cobraba veía su aporte del 2% más los aportes patronales. El tema es que al destruir los salarios, la fuente de financiamiento de esa seguridad social fue pulverizada. Entonces los aportes que recibía el Seguro Social fue pulverizado. Además del temor, el miedo, la desconfianza de hablar de administración de fondos públicos en Venezuela. Es una de las primeras percepciones que tuvo la gente, la creación de un fondo. En este país tenemos historias hacia dónde van los fondos. Pero esa política que fue consensuada, tú ves, con los sectores empresariales, tú ves las cámaras, ves a Fede Cámaras, ves a Fede Industria y ves a Conindustria expresando que ellos consensuaron la creación de esa propuesta. La única diferencia ahora es el porcentaje que tienen que aportar. Se construyó con un objetivo que no va a resolver, que es hacer llegar una pensión justa a miles de familias o de jubilados y pensionados en nuestro país. Pero en definitiva, el fondo original fue destruido al destruir los salarios. Es un resultado de la desalarización. Claro, el tema es ver también si tú recargas al sector privado con mayores tributos o recargas con mayores compromisos, la posibilidad de renacer del sector privado se ve muy limitada. Sí, sí. De hecho, además de ese fondo, toda la tributación que se discutió nacional, regional, local. Claro, dio como origen la necesidad de discutir la ley de armonización tributaria, porque la asfixia para las empresas está al día a día. Se disminuyó la renta petrolera y ahora ese superestado que todavía se mantiene pretende operar con tributo. De hecho, una de las cosas que también debemos discutir es el tamaño del Estado en Venezuela. La economía no es la misma, los salarios no es lo mismo. Bueno, el Estado no puede ser el mismo. Los gastos suntuarios hay que revisarlos, hay que ser consecuente con el planteamiento que se le hace al país. Bueno, y esperar qué pasa, ¿no? Porque hay cosas que pudieran verse en un futuro de corto plazo de una manera distinta. Luis, muchas gracias. Nos quedó pendiente el tema UCB. Bueno, ya será en otra oportunidad que lo abordemos. Una pausa y al regreso, arte y espectáculos en lo actual.